Tema 9. La vida republicana en el Perú, sociedad y liberalismo. 1. El Perú al inicio de la vida republicana. Aspecto político. Cabe considerar que nuestra historia republicana la iniciamos propiamente en 1827, cuando culminan en nuestro país las influencias extranjeras y empezamos la ardua labor de regir nuestro propio destino. La vida política del Perú en los primeros 50 años y en la mayor parte del siglo XIX se caracterizó por el predominio de los militares en el poder, denominado el militarismo, que fue engendrado por el caudillaje militar. El caudillaje militar surge como consecuencia de la Guerra de la Independencia. Algunos jefes, que se habían distinguido en las campañas libertarias, llenos de prestigio, popularidad y respaldados por la fuerza, aspiraban a la presidencia de la República, considerándose con derecho a ella. Las luchas políticas fueron interminables que sumieron al país en la inseguridad y desorden. Los primeros años de vida independiente revelaron una sociedad civil fragmentada y un ejército sin la unidad y el profesionalismo necesario para defender la institucionalidad. Estos factores hicieron del caudillismo un fenómeno de transición y ser el primer sistema político republicano. En la figura de los caudillos, se expresaron tanto sus ambiciones personales como los intereses de diversos grupos familiares, sociales y regionales. Los caudillos fueron hombres de armas, no ideólogos, políticos, cambiaron con frecuencia de bandera ideológica, eran hombres prácticos. Sin embargo, no gobernaron solos, se rodearon de intelectuales civiles y religiosos, conservadores o liberales. La vida política del Perú republicano, en el siglo XIX, la resumimos en las siguientes fases. Primer militarismo, de 1827 a 1872. Periodos o hechos importantes. Guerra con la Gran Colombia, José de la Mar, Confederación Perú, Boliviana, Gamarra, Santa Cruz, Orbegoso y Salaverry, anarquía militar, Torrico, Vivanco, La Fuente y Vidal, ordenamiento y progreso de la República, Castilla, Echenique, conflicto con España, Peset, Mariano I Prado, y crisis económica, Balta. Surgimiento del primer civilismo, de 1872 a 1876. Manuel Pardo y el agravamiento de la crisis. Segundo militarismo y la reconstrucción nacional, de 1883 a 1899. Iglesias, Avelino Cáceres y Pierola. Liberales y conservadores. Los civiles, impotentes para tomar el poder por la fuerza y sin popularidad ni oportunidad para conquistarlo con los votos, se limitaron a apoyar y colaborar con los caudillos militares. Durante los primeros 50 años de vida independiente del siglo XIX, dos grandes corrientes ideológicas y políticas se disputaron el predominio de la sociedad peruana de la época: liberales y conservadores. Los liberales, partidarios del máximo respeto a las libertades, derechos del ciudadano y predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo. Eran, por lo tanto, enemigos de los gobiernos autoritarios y arbitrarios, apoyaron a la Mario Orbegoso, Castilla, etc. Los liberales defendían la existencia de un Estado menos centralizado y un presidente con menor poder. Apostaban por el libre comercio y el federalismo, es decir, gobiernos regionales con mayor autonomía, ejemplo E.U. Asimismo, planteaban la ruptura con el esquema jerárquico de la sociedad colonial, tradicionalismo que los conservadores defendían. Tienen su origen en las nuevas ideas de la Ilustración y las ideas liberales de las revoluciones francesa y norteamericana. Las personalidades más notables fueron Toribio Rodríguez de Mendoza, José Faustino Sánchez Carrión, Pedro y José Gálvez, Javier de Luna Pizarro, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Francisco de Paula González Vigil, José Vaquijano y Carrillo, etc. Ellos han sido los creadores de nuestras instituciones republicanas. Los liberales actuaron en política decididamente, unas veces al lado de los caudillos militares, persuadiéndolos para que dicten leyes en beneficio del pueblo, y otras veces, contra ellos, cuando atropellaban la Constitución y los derechos humanos. Los conservadores sostenían la defensa del sistema establecido, desconfianza y resistencia frente a los cambios sociales. Propugnaban, ante todo, la conservación del orden, aunque para ello tuvieran que recortar y aún suspender las libertades y los derechos.
Eran partidarios de los gobiernos fuertes, centralizados y autoritarios que aplicaran políticas económicas proteccionistas y mantuvieran el esquema de una sociedad jerarquizada. Criticaron la aplicación de ideas extranjeras, apoyaron a Gamarra y Salaverry. El conservadurismo encontró su sustento más importante en los hacendados y comerciantes monopolistas, debido a cualquier cambio que afectaba su riqueza y su poder. En los albores de la independencia, los conservadores sostuvieron que Perú debía ser una monarquía y no una república democrática, como querían los liberales. Más adelante, sustentaron la idea de que el Perú no debería ser gobernado por representantes del pueblo, elegidos por voto directo, sino por grupos muy cultos, educados especialmente para gobernar, denominados élites. Su principal representante fue Bartolomé Herrera. Aspecto social. La estructura de la sociedad peruana en los comienzos de la República era más o menos la misma que de la sociedad virreinal. La clase alta, nobleza o aristocracia. La élite estaba conformada por la antigua nobleza colonial. La mayoría descendía de los primeros conquistadores, de la aristocracia peninsular y de las familias enriquecidas por el comercio, la minería y las grandes haciendas, que adquirieron títulos y blasones. La antigua aristocracia se hallaba mermada y empobrecida por la gesta libertaria y el caudillismo militar, pero todavía mantenía su poder económico, prestigio e influencia social, mas carecía de poder político. Posteriormente, mejoró su situación económica gracias a las riquezas generadas por la venta del guano y la consolidación de las deudas otorgadas por el Estado, lo que determinó la formación de una nueva clase social, la burguesía. La clase media, integrada por comerciantes, industriales, profesionales y empleados, que no tenían fuerza ni importancia para intervenir en la dirección del país. En su interior es posible distinguir dos grupos: el sector medio alto y el sector medio bajo, la clase baja o pueblo, conformada básicamente por indios, negros, chinos y todo un proceso de mestizaje. El pueblo y especialmente los indios no habían obtenido beneficio alguno, fuera de la igualdad ante la ley, incluso continuaron pagando el tributo indígena hasta que se abolió con la riqueza del guano. Los negros trabajaban en las haciendas de la costa y en el servicio doméstico, pero continuaron como esclavos, hasta que Castilla abolió la esclavitud. Aspecto económico. Gran pobreza económica reinaba en los comienzos de nuestra vida republicana. Ello tenía como causa el abandono de los campos agrícolas, centros mineros y pocas industrias o talleres artesanales con que contábamos, por acudir a las guerras de la independencia. Ello, además, era consecuencia directa de la política económica aplicada por España con respecto a sus colonias, intervencionista, y, estrictamente, en función de la metrópoli sin ánimo de crear estructura y raíces que propendan al desarrollo económico de manera y modo independiente. Con lo cual se había arruinado al país y obligado a sostener dos ejércitos, el patriota y el realista. Dichos gastos comenzaron desde la época del virrey Abascal. Las actividades económicas estaban paralizadas. Como es natural, la recaudación de las contribuciones eran muy bajas y el flamante Estado no tenía ni para satisfacer sus más elementales necesidades. Con el descubrimiento del poder fertilizante del guano de Islas, a partir de 1840, se inicia el periodo de la prosperidad falaz, según Basadre. 2. Prosperidad falaz. El guano de Islas. Durante los primeros años de la República había regresado al país el arequipeño Mariano de Rivero y Ustariz, quien venía de realizar en el Viejo Mundo, al lado de eminentes sabios como Humboldt, estudios de botánica y mineralogía. A su regreso al Perú, fue el codirector del Memorial de Ciencias Naturales en cuyas páginas dio a conocer sus investigaciones acerca de las propiedades fertilizantes del guano, excremento, de las aves del litoral en la agricultura. Estos trabajos que se publicaron a partir de 1827 fueron conocidos en Europa y así se convertía en realidad el milagro de la multiplicación de los panes de la Biblia. La tierra incrementaba su producción tras la inyección del poderoso fosfato de origen marino. Al principio hubo que soportar la competencia del guano de Madagascar, en la costa oeste africana. Pero agotado el mismo, el Perú tuvo el monopolio mundial por varias décadas. Su explotación y posterior venta en Europa siguió el siguiente esquema histórico. Arriendo.
Primer sistema de negociación del guano, a partir de 1840 hasta 1847. La venta está bajo el control absoluto del arrendatario. Uno de los más importantes fue Francisco Quirós, quien obtuvo un contrato por 6 años al valor de 60.000 pesos, es decir, un arriendo a favor del Estado de 10.000 pesos al año, pero él obtuvo una ganancia en el primer año de más de 200.000 pesos. Era un contrato desfavorable para el Perú, por ello, fue anulado en 1941. Después de Quirós, el Perú continuó exportando guano a diferentes casas comerciales, Ayer, Candamo y Hips. El Estado comenzó a tomar conciencia del valor del guano, que fue declarado bien nacional en 1842. Consignación. Nuevo sistema implantado en 1847 en el gobierno de Ramón Castilla. El propietario seguiría siendo el Estado, pero arreglaba un contrato con un consignatario, representante del gobierno, quien corría con los gastos de extracción, transporte y venta, tratando al final de conseguir el mayor precio posible en el mercado. Descontaba sus gastos y comisiones y entregaba la diferencia al gobierno. El Estado se quedaba al final con el 60% del precio bruto, una ganancia enorme y meramente rentista, es decir, resultado de una propiedad y no de inversión y esfuerzo. Al principio los contratos de consignación se hicieron con comerciantes peruanos asociados con extranjeros, como el mismo Francisco Quirós. El gobierno, sin embargo, pronto prescindió de los nacionales y pasó a tratar directamente con las casas comerciales extranjeras. Estas ofrecían mejores condiciones económicas al Estado y tenían muchas mañas para inflar los costos que se descontaban al gobierno, corrupción. Entre ellas destacó la firma inglesa Gibbs & Son, que dominó el negocio del guano durante la década de 1850. Según las investigaciones de Shanehunt, entre 1849 y 1861, esta firma realizó ventas brutas por 89.055 millones de soles. Los costos fueron tasados en 20.665 millones, 23%, la comisión para Gibbs fue de 10.687 millones, 12%, quedando para el Estado 57.703 millones, 65%. El presupuesto estatal comenzó a crecer y a financiarse cada vez más con los ingresos del guano. En 1854, era como 10 millones de pesos, el guano representaba el 43%. En 1861, último año del gobierno de Castilla, los ingresos eran de 21 millones de pesos. El guano representaba el 79% del presupuesto nacional. Monopolio. En 1869, el régimen del presidente José Balta puso fin a la consignación, que en sus últimos años había sido tomado nuevamente por los peruanos. Pactó un monopolio con la casa francesa Dreyfus. Propulsor de este contrato fue el ministro de Hacienda, Nicolás de Pierola. El contrato de Dreyfus. Nicolás de Pierola, joven de 30 años, pactó este contrato que él denominó el 2 de mayo de la Hacienda Pública. Por el contrato de 1869, la casa Dreyfus se comprometía a vender 2 millones de toneladas de guano, unos 6 años, por cuenta del Estado peruano. Entregaría 2 millones de soles de inicial, 700.000 mensuales y se haría cargo del pago de la deuda externa que ascendía a 5 millones de soles anuales. El precio total acordado era de 73 millones de soles, es decir, 36,50 soles por tonelada. Significado económico del guano. Los inmensos ingresos producto del guano multiplicaron por 7 los ingresos del Estado, esto en un lapso de 2 décadas, 1850-1870, produjo naturalmente una revolución en la vida económica y política de la nación. Lo que aún no se puede explicar es cómo esta enorme cantidad de dinero no transformó la economía del Perú, poniéndola en el camino del desarrollo. Durante un buen tiempo, el Estado, como caído del cielo, recibió más del 50% de los ingresos del guano, que según los cálculos del economista norteamericano Shanehunt, en todo el ciclo guanero fueron unos 80 millones de libras esterlinas o 400 millones de soles. En toneladas, significó entre 10 a 12 millones toneladas de guano en total. Sin duda, era una suma enorme. Es difícil hacernos hoy una idea cabal de ella.
En 1850, esa suma representaba aproximadamente 80 veces el presupuesto de la República. El dinero del guano se empleó principalmente en el ensanchamiento de la burocracia civil y militar. Según Ant, el Estado distribuyó los ingresos de la siguiente manera: expansión de la burocracia civil en 29%, expansión de la burocracia militar en 24.5%, inversión en ferrocarriles 20%, pago de transferencia a los peruanos en 11.5%, pago de transferencia a extranjeros en 8%, reducción de la carga tributaria a los pobres en 7%. Empréstitos y ferrocarriles. Al amparo del contrato Dreyfus, se concertó 3 grandes empréstitos en el mercado de Londres, entre 1869 y 1872, que llevaron a que todos los ingresos del guano pasaran al servicio de esa deuda. La idea era convertir el guano en ferrocarriles, según sostenía el presidente Balta. En mayo de 1869, se suscribe un empréstito en Londres por 290.000 libras esterlinas y fue para financiar el ferrocarril de Pisco a Ica. Los empréstitos más significativos y que colocan al Perú al borde de una bancarrota financiera, se producirán en los 3 años siguientes. El 19 de mayo de 1870. A través de Augusto Dreyfus, el Estado suscribe un empréstito por 11.920.000 libras esterlinas, es decir, 59.600.000 soles. Este empréstito debía servir para la construcción de los ferrocarriles de Arequipa a Cusco, Chimbote a Huaraz, Pacasmayo a Cajamarca y Lima a Jauja. El éxito del negocio anterior permitió al gobierno peruano autorizar a Dreyfus la negociación de otro empréstito. El 7 de julio de 1871, por 15 millones de libras esterlinas, 13 para ferrocarriles y 2 para irrigaciones, 5 meses más tarde el monto de este empréstito fue elevado a 36.800.000 libras esterlinas. La diferencia debía destinarse al pago de los empréstitos de 1865, 1866 y 1870. Finalmente este empréstito resultó un fracaso porque solo el Estado recibió 22.129.920 libras esterlinas o 74.715.065 soles. Los ferrocarriles fueron principalmente entregados para la construcción a Enrique Meip, no tuvieron destinos felices, quedaron inconclusos, fueron costosos y no prestaron servicio útil alguno. La interrupción en su construcción se produjo en 1876. El salitre de Tarapacá. Sin dinero, sin guano y casi sin alternativas, el gobierno de Manuel Pardo echó mano a un nuevo recurso que, como el guano, apareció en el horizonte de las posibilidades: el salitre. Este elemento sirve como ingrediente de la pólvora y también como fertilizante. El salitre tuvo una demanda considerable en tiempos de la llamada paz armada en Europa a partir de la guerra franco-prusiana de 1870. Las salitreras de Tarapacá se encontraban bajo la explotación de empresarios ingleses, chilenos y peruanos. El Estado comenzó su verdadero interés por el salitre con el impuesto de 25 centavos de 1872. Luego vendría el estanco del salitre en 1873, y ante el fracaso de estas medidas, la nacionalización de las salitreras mediante ley de marzo de 1875. En 1877, las 2/3 partes del total de los yacimientos salitreros habían sido comprados por el Estado peruano y al año siguiente eran 161 las expropiadas y solo faltaban 13 por hacerlo, pero al poco tiempo este negocio y posibilidad para el Estado quedó truncado por la Guerra del Pacífico. 3. La guerra con Chile. Antecedentes. En el extremo meridional de Perú, antes de 1883, la estéril faja de tierra que constituye su costa en el Pacífico y que corre entre este y los Andes, formaba la provincia peruana de Tarapacá. Más al sur se extiende el desierto de Atacama, que estaba comprendido en los linderos del Alto Perú o la actual Bolivia. Entre estos dos países no hubo mayores controversias por delimitar la frontera, que se fijó a los 22 grados 3 minutos latitud sur. Desde la costa cerca de Tocopilla, pasando por la quebrada del Duende hasta el río Loa.
Donde sí hubo problemas y graves fue en la frontera entre Bolivia y Chile. Al principio, se fijó en el lugar llamado, El Paposo, a los 25 grados 2 minutos latitud sur, y los chilenos no tuvieron problemas en aceptar aquel lindero, pero fue a partir del descubrimiento de inmensas riquezas más al norte lo que llevó a Chile a un ingreso pacífico y progresivo al territorio de Bolivia, es decir, al norte de El Paposo y alegar derechos hasta el paralelo 23 grados. No obstante, Chile, al no tener derechos más allá del paralelo 25 grados, logró que el general Melgarejo, presidente de Bolivia, firmara un tratado de límites el 10 de agosto de 1866, mediante el cual Chile aceptaba retirarse del paralelo 23 grados y retroceder hasta el 24 grados, y además se pactó que Chile gozaría de la mitad de los derechos aduaneros sobre minerales exportados entre los paralelos 23 y 24, al paso que Bolivia gozaría de iguales privilegios sobre los paralelos 24 y 25. Negocio pingüe si se considera que las riquezas estaban en territorio boliviano. Las cosas empeoraron cuando en 1870 se descubrieron las fabulosas minas de plata de Caracoles al norte del paralelo 24, cuyo puerto cercano es Antofagasta. En 1873 se firmó el tratado secreto entre Perú y Bolivia y al siguiente año, el 6 de agosto, otro tratado entre Chile y Bolivia que ratificaba la frontera en el paralelo 24 y mediante el cual Chile renunciaba a su participación en territorio boliviano, pero a cambio logró que todas las industrias chilenas establecidas en territorio boliviano quedarán libres de contribuciones nuevas por 25 años. En 1878 el presidente Hilarión Daza promulgó una ley, dada por la Asamblea Nacional de Bolivia, gravando con 10 centavos a todo quintal de salitre exportado por el puerto de Antofagasta en contrapartida a las concesiones hechas por el Ejecutivo a la Compañía de Antofagasta. En diciembre de 1878 el gerente inglés de la compañía, Mr. George Hicks, fue notificado para que pagase lo adeudado desde la promulgación de la ley. Mr. Hicks se negó y el prefecto boliviano ordenó finalmente se sacase en remate los bienes de Antofagasta hasta cubrir la deuda. El gobierno chileno utilizó este incidente para tomar acciones hostiles y se apoderó de los puertos bolivianos de Antofagasta, Cobija y Tocopilla. El Perú ofreció sus buenos oficios y envió al plenipotenciario José Antonio de la Valle para que evite la guerra que era también nuestra, en caso de producirse, según el Tratado de 1873. Fracasó la mediación y Chile nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. A Bolivia lo había hecho ya, el 1 de marzo. Causas remotas. Política de alianzas internacionales sin una adecuada preparación militar. Tratado de Alianza Defensivo de 1873 que permaneció secreto. La crisis económica. Las oscilaciones diplomáticas. La pérdida pasiva del poderío naval cuando Chile adquirió sus 2 blindados. Política expansionista de Chile hacia el norte. Causas inmediatas. La demora o debilidad en la acción de la delegación peruana en Bolivia para contener a Daza en las primeras etapas del conflicto boliviano-chileno. La falta de tiempo para haber coordinado una acción pacifista junto con otros países americanos o europeos. La intensidad tremenda en las reacciones sentimentales o impulsivas de la opinión pública en los 3 países. Las dificultades humanamente insuperables de la misión Lavalle maniatada por no aceptar la suspensión del impuesto boliviano a la expropiación de las salitreras chilenas y además, considerada sospechosa por la existencia del tratado secreto de antemano conocido por Chile. Basadre también dice que para explicar la guerra hay que hacer referencia a otras circunstancias propias de la estructura interna del Perú de esa época. El estado empírico y el abismo social, 2 fallas esenciales en nuestro pasado y quizá todavía hoy. El estado empírico quiere decir un estado inauténtico, frágil, corroído por las impurezas y anomalías, es el estado con presidente inestable, elegido con mañas, con un congreso de origen harto discutido y poco eficaz, con democracia falsa. Estado sin personas capaces para ejercer la administración, despilfarro de millones de soles de las consignaciones y empréstitos, también significa no tener una institución armada organizada, con mandos competentes, oficialidad formada, tropa atendida, equipo moderno, etc.
El Estado era empírico y reposaba sobre un abismo social, esto quiere decir que hubo una despreocupación por el problema indígena, lo que provocó la falta de una mística nacional en esa población, ni qué decir de los selváticos, y tampoco debida preocupación por las provincias. Esquema de su desarrollo histórico en etapas. El conflicto bélico puede dividirse en 4 momentos. La campaña marítima, la campaña del sur, la campaña de Lima y la campaña de la Breña. En la primera los acorazados chilenos consiguieron deshacerse de los principales y únicos navíos peruanos en 2 combates, Iquique, el 21 de mayo y Angamos, el 8 de octubre de 1879. Si esta campaña se dilató por 6 meses, fue por la pericia de Miguel Grau quien con el Huáscar impidió que Chile controlara el mar. En la campaña del sur, los ejércitos aliados del Perú y Bolivia no alcanzaron a coordinar esfuerzos, no se trataba de ejércitos profesionales, que pudieran, por ejemplo, realizar maniobras conjuntas y ordenadas, en esta realidad los presidentes se trasladaron al teatro de operaciones. La indisciplina, la geografía, la falta de recursos y de plan nos llevó inevitablemente a la derrota y pérdida de todo el sur hasta Tacna. A veces los ejércitos se perdían en la camanchaca del desierto, las órdenes no llegaban a tiempo y así se perdieron las batallas de San Francisco, el 19 de noviembre de 1879, Tacna, el 26 de mayo de 1880, y Arica, el 7 de junio de 1880. Únicamente la batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879, librada en la retirada de San Francisco se ganó, pero no fue una victoria real, solo permitió retrasar unos meses la caída del sur. El desorden político en que se sumergieron los aliados también propició la derrota. El presidente peruano Mariano Ignacio Prado, no halló la mejor forma de encarar las primeras derrotas que viajar a Europa a comprar personalmente armas. Nicolás de Piero le encabezó un golpe de estado contra el vicepresidente Lapuerta en diciembre de 1879, tomó la defensa de la capital desde la presidencia. En enero de 1881, se produciría la toma de Lima, la defensa comprometió esta vez a la clase acomodada y a gentes de todas las edades y condiciones económicas en la tropa, en las sucesivas acciones de San Juan, el 13 de enero, y Miraflores, el 15 de enero, la improvisación y la falta de armamento no pudo ser contrarrestada solo por el entusiasmo y el sacrificio de miles de vidas. Lima tuvo que rendirse frente al poderoso ejército chileno y Manuel Baquedano al frente de este ingresó a la capital el 17 de enero de 1881. Establecieron cuarteles en las oficinas públicas y el viejo palacio de Pizarro con la bandera de Chile era símbolo de victoria. La ocupación del Perú se prolongó por 3 años y medio. Los hacendados de la costa y los comerciantes de las ciudades debieron pagar cupos a los invasores, bajo la presión de las armas. En Lima los notables eligieron a Francisco García Calderón para que los chilenos pudieran negociar la paz. Chile quería anexarse el territorio de Tarapacá y García Calderón no lo consentía, preso ante la negativa fue desterrado a Chile. Pierola abandonó el país y Lizardo Montero en Arequipa fue nombrado presidente de la Resistencia. Cáceres fue nombrado por Pierola jefe político-militar del centro, y bajo este cargo inició la resistencia, más conocida como la campaña de la Breña, recorrió diversos puntos de la Sierra Central, desde Cerro de Pasco hasta Huancayo y desde Tarma hasta Matucana para establecer un pequeño pero entusiasta ejército compuesto principalmente por campesinos peones de las haciendas del Mantaro cuyos dueños eran mayormente colaboracionistas. El principal encuentro se produjo en Pucará, el 5 de febrero de 1882, donde las tropas de Cáceres vencieron a las chilenas. Otra resonante victoria se produjo en Marcavalle y a continuación en Concepción, el 9 de julio de 1882. Las tropas chilenas se reunieron en Huamachuco, Cáceres quiso sorprenderlos en Tres Cruces pero llegó tarde al desfiladero y se perdió esta batalla, el 10 de julio de 1883. Tras la derrota Cáceres se retiró hacia el Mantaro y Ayacucho a reorganizar sus fuerzas. El Tratado de Paz de Ancón. El Manifiesto o Grito de Montán, el 31 de agosto de 1882. En Cajamarca. Elevó como presidente del Perú al general Miguel Iglesias. Había llegado la hora de pactar la paz, aun cuando ella implicaría cesión territorial.
Tras este golpe de Estado vinieron las negociaciones de paz, que terminaron el 20 de octubre de 1883, cuando los representantes peruanos, José Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar y el diplomático chileno Jovino Noboa, firmaron el Tratado de Ancón, 14 artículos, que establecían: el Perú perdía para siempre la provincia litoral de Tarapacá, desde el río Camarones por el norte, y por el sur hasta el río Loa. Artículo 2. Y por 10 años las provincias de Tacna y Arica. Estas quedaban como una suerte de prenda del cumplimiento del tratado, aunque al poco tiempo fue evidente la aspiración de ganar para siempre también esos territorios. Al término de los 10 años un plebiscito debía decidir la nacionalidad de esos territorios. Artículo 3. Pero lo más ominoso fue que la entrega territorial no eximió al Perú del pago de una indemnización de guerra. Chile explotaría el guano de las islas hasta extraer 1 millón de toneladas o la cantidad que hiciera falta para el pago, lo cual finalmente fue dividido con los acreedores del Perú a mitades. Artículos 9 y 10. El 23 de octubre, los chilenos desocuparon Lima y el Callao, ingresando Iglesias a Lima para ratificar dicho tratado. La Asamblea Constituyente reunida el 1 de marzo de 1884 lo nombró como presidente y aprobó el tratado el 28 de marzo de 1884. La chilenización de Tacna y Arica de 1880 a 1929. Chilenizar Tacna y Arica, es una política, es el interés, el anhelo y las acciones de hacer que en Tacna y Arica se acepte otra nacionalidad, una distinta a la propia, la chilena, o lo que es parecido se desperuanice. Chile quiere Tacna y Arica incluso antes del Tratado de Ancón, no lo consigue y acata una ocupación temporal. Al ver que la chilenización es difícil, se quiso comprar Tacna y Arica, como lo muestran nada menos que las negociaciones desde 1886 hasta 1890. Primero del presidente Santamaría y luego del presidente José Manuel Balmaceda. La chilenización tiene dos dimensiones. Una oficial, es decir, lo emanado del gobierno, ahí encontramos al presidente, a las autoridades de Santiago, Tacna y Arica. Y la otra. Chilenizaciones de dimensión no oficial. De la gente común que no tiene voz oficial. Pero que sí opina, aconseja, anhela, participa, causa violencia contra los peruanos, etc. Para cumplir su propósito Chile empleó toda clase de medios como clausura en Tacna y Arica de las escuelas primarias y expulsión de sus maestros, obligando a los niños a concurrir a escuelas chilenas. Clausuró las iglesias y expulsó a los curas peruanos, así como a las personas que consideró peligrosas. Aumentó sus fuerzas militares y funcionarios civiles. Prohibió el derecho a reunión, a izar la bandera nacional los días de aniversario patrio, y de reunirse públicamente. Expulsó a los trabajadores peruanos del puerto de Arica, boicoteó los negocios y las industrias de los peruanos. Hasta las autoridades llegaron al atentado personal y asesinato contra los peruanos residentes allí. Pero ninguna de estas medidas dieron el resultado esperado. Los tacneños y ariqueños, dando pruebas de patriotismo y valentía, permanecieron fieles al Perú. El tratado con Chile de 1929. Ante la imposibilidad de realizar el plebiscito, por obra de Chile, en trato directo el 3 de junio de 1929, se suscribió entre el canciller peruano Pedro José Rada y Gamio y el plenipotenciario chileno Emilio Figueroa Larraín, el Tratado de Lima o del 29, en virtud del cual Tacna, 28 de agosto de 1929, retornó al Perú y Arica quedaría para siempre con Chile. La línea de frontera sería paralela al ferrocarril de Arica a La Paz, a 10 kilómetros al norte de ella. Desde el hito número 1 de la Concordia hasta el puente del río Yuta. Chile a cambio nos entregó, merced al acta de ejecución del Tratado de 1929 el 13 de noviembre de 1999, un muelle para vapores de gran calado, un local para la aduana, una estación de ferrocarril y una indemnización de $6 millones. Es decir, después de 70 años recién Chile hizo efectivo su palabra empeñada en el Tratado de 1929. Consecuencias de la guerra. Pérdida de nuestro territorio de Tarapacá y Arica, incluida la totalidad de la riqueza del salitre y parte del guano. Paralización de las fuerzas productivas en el país, como sucedió con las fuerzas de trabajo y los medios de producción.
En el ámbito político quedó desestructurado el armazón del Estado. Nuestra moneda quedó desvalorizada. Nuestro patrimonio cultural fue saqueado como la Biblioteca Nacional, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc.